Hola amigos, ¿cómo están? En este día hablaré del tema ganador de la encuesta del mes de febrero. Nada más ni nada menos, cómo era Lima al comenzar el siglo XX, según testimonios de Policarpa. Policarpa es una sirvienta de 15 años que vive en una ciudad de apenas 100.000 habitantes. Solo contaba con 2 líneas de tranvía y 5 de trenes. Asimismo, había un total de 55 iglesias y monasterios, equivaliendo a una iglesia y un convento por cada 2 manzanas. Asimismo, es una ciudad rodeada de haciendas. Ella vive en una habitación pequeña y contigua de una mansión que está cerca de la Plaza Bolognesi, espacio recientemente inaugurado hacía unos días. El evento fue magnífico y multitudinario, de carácter patriótico. Justo en ese momento había sido invitado Roque Sáenz Peña, un argentino que había prestado grandes servicios al Perú. En ese momento, la ciudad terminaba en dicha plaza. El dueño de la casa grande es un afamado médico, amigo íntimo del presidente José Pardo y miembro destacado del Instituto de Higiene y asesor del primer mandatario, asimismo del ministro de Guerra también, en varias cuestiones sanitarias. Es un hombre acaudalado que ha estudiado medicina en San Marcos, junto a Daniel Alcides Carrión, quien incluso estuvo en el funeral del mártir de la medicina. Prestó servicios médicos durante la Guerra Civil de 1885 entre caceristas e iglesistas. El médico es un miembro selecto del Club Deportivo de Esgrima, donde se enfrenta con destreza a diversos cadetes y oficiales del ejército peruano tan afrancesado. Ha estudiado una especialidad en Francia. Se ha casado con una francesa quien ha nacido en la ciudad de Estrasburgo, que está siendo ocupada ilegalmente por los alemanes. El hombre la ha traído al Perú. Solo hablan francés entre ellos, aunque ella también habla español masticado para dirigirse a la servidumbre. Policarpa la acompaña por diversos lugares muy interesantes, como Barranco, Chorrillos, Bellavista y Miraflores, en uno de los pocos coches que circulaba en la capital, con un chofer negro y bien uniformado. Es una travesía maravillosa ir por la campiña llena de haciendas, granjas que colindaban con la capital. Asimismo le acompaña al club de tenis que quedaba cerca del hipódromo de Santa Beatriz, destacándose como una gran jugadora. Incluso le ha invitado a jugar con ella. Acompañaba a su patrona francesa en diversas actividades como ir a la misa en las numerosas iglesias, actividades de caridad por parte de las monjas francesas, ir a fiestas al hipódromo, conocer a las esposas de otros potentados, como le recomendaba a su marido. Aunque ella detestaba a las primas y sus cuñados porque lo único que hablaban era sobre parentescos, maridos, hijos y cosas poco notables para su gusto. Asimismo hace compras en el mercado de la Plaza de Santa Ana. Policarpa usa el tranvía moderno eléctrico en las avenidas, todavía llenas de iglesias y callejuelas y casonas de la época virreinal. Es una experiencia súper interesante, incluso tiene muchas ganas de ir a una función de cinema, pero ha escuchado por parte de su patrón de que el cinema es para gente pobre, vulgar y es un espectáculo denigrante, un artificio de circo, según sus palabras. A la madame le encanta ir al paseo de los descalzos, le hace recordar a las alamedas de París, donde pasó buenos momentos con su prometido de ese país extraño que solo conocía por una novela de Julio Verne llamada La Jangada. Curiosidad geográfica fue el motivo principal para casarse y conocer nuevo continente. Primero pasaron en Buenos Aires, Valparaíso y Lima, en medio de un terrible viaje del océano infinito. Asimismo le expresaba estar desubicada en medio de un país bastante extraño para sus estándares, con una geografía desbordante. Asimismo le llamaba la atención la religiosidad muy palpable del pueblo peruano, que era más propia de la época previa a la Revolución Francesa. Asimismo le encanta ver la geografía contrastante entre los cerros y los mares. Le es llamativo también la diversidad racial que se destaca. Justo en esos días se organizaba una cena en honor a delegación argentina que acompañaba a Sáenz Peña, dado que en esa estancia en París había trabado amistad con médicos argentinos. Incluso les acompañó hasta Buenos Aires. Uno de ellos es un afamado médico militar, admirador de las doctrinas militares prusianas, la frenología y las políticas de inmigración europea. Su amigo argentino comenta de que Lima debe seguir el ejemplo de Buenos Aires, con avenidas amplias y que haya menos iglesias y monasterios, que eran espacios obsoletos, inútiles. Hace un siglo Buenos Aires estaba llena de edificios de esa calaña. Ahora era comparado con las grandes capitales de Europa. La fiesta comienza, donde se reúne la crema innata de la sociedad limeña y donde incluso estaban invitados el presidente y sus ministros con trajes de etiqueta. Vendría una delegación de cadetes que harían un viaje de estudios a Francia sobre tácticas y logística y doctrinas de guerra moderna. El tema central de la cena era sobre el conflicto entre Rusia y Japón, que había generado un importante impacto entre la oficialidad. Al ver la destreza de los nipones en las estrategias bélicas modernas, especialmente
especialmente al cargarse a la flota del zar de un solo golpe. Las conversaciones son intensas y animadas por la música, el champán y las recitaciones en francés. El médico está fascinado por la política inmigratoria argentina, diciendo que aquello sería el progreso del Perú, la llegada de personas de países civilizados. Cree que los indios, negros y chinos son un escollo para la modernización de la nación. Aunque el médico bonaerense se queja de que solo ha llegado una escoria de ladrones, chulos, estafadores, con enfermedades espantosos, piojosos, desalineados, irrespetuosos con la autoridad y la religión, hablan un español espantoso. Peor aún, son gente con ideas anarquistas y antipatriotas que son un veneno para la sociedad. Los únicos inmigrantes que se pueden rescatar de esa escoria son los galeses, que han hecho prosperar el ganado en la Patagonia. A veces cuenta que extraña a los indios y los negros. Poblaron Argentina antes de la independencia. Su esposa francesa le pide de que próximo año de que viajen a Niza, dado que una de sus hermanas tenía propiedades en esa ciudad. Asimismo, su hermana le comentó en una carta de que unos duques rusos habían decidido quedarse una temporada, dada la situación compleja que vivía su país, ya que eran unos dignos y maravillosos vecinos. Solo hablaban ruso con su servidumbre. El duque le había comentado de que una de sus propiedades en Moscú había sido saqueada e incendiada por una turba de uzbecos, georgianos y buriatos. Según le comentó, sería una tragedia de que una chusma así llegara a gobernar, aunque sea por una casualidad. También en reunión se hablaba en esa fiesta de gente tan encopetada y circunspecta sobre un incidente que presenció el gran médico mientras iba por la alameda del río Rima junto con el presidente y su comitiva. Al cruzar el puente Balta se cruzó con una señora distinguida de piel oliva, ojos verdes, que iba con una niña de color puerta. La señora saludó al primer mandatario respetuosamente. Para sorpresa de todos, presentó a su hija, tan legítima como las niñas de bien. Era increíble que una mujer tan bonita, de apellido italiano, fuera su madre. Una muestra de que el Perú nunca iba a progresar por tener el cáncer del mestizaje que produce gente de diversas taras. Tener una población socialmente homogénea y racialmente, como lo estaba haciendo Argentina, Brasil y Uruguay, era un indicativo de que estaban en el camino correcto de la historia. La fiesta llegó a su clímax en esa casa de conversación tan interesante, donde toda la clase dominante exponía su visión que debía tener sobre el país. Policarpa ha conocido a estos grandes prohombres, desde el presidente hasta Ricardo Palma, que están marcando la historia del Perú, o quizás no. La noche termina un día en la Lima de 1905.